Hoy vamos a hablar sobre la financiación de los partidos políticos dentro de España. Me parece un tema muy interesante que hablar, ya que es un tema en el cual la gran mayoría de personas no suelen interesarse, pero esconde bastantes entramados y datos que probablemente desconozcas, al menos yo personalmente desconocía. Así que recuerda que el 97% de las personas que ven mis vídeos no están suscritas, te agradecería un montón si te suscribes a mi canal. Ahora bien, vamos a empezar. Lo primero de todo, tenemos dos maneras de financiar un partido político, la pública y la privada. La pública son subvenciones estatales para gastos de funcionamiento ordinario y para cubrir los gastos de las campañas electorales asignadas en función de los resultados obtenidos. Vale, que esto ya es, a lo mejor podría ser un poco cuestionable el tema de la financiación pública, pero bueno. Financiación privada incluye las cuotas de los afiliados, las donaciones de personas físicas que están limitadas a 50.000 euros y luego los préstamos recibidos. Dentro de todo esto vamos a hablar del tema, y la razón por la cual hablo de esto es que un tuit se ha hecho viral y habla sobre el impuesto revolucionario o las cuotas y aportaciones de los cargos públicos. Te explico. Para eso nos venimos a Twitter y vemos el tuit de Sergio Verdugo. Aquí tenemos su perfil, por si queréis echarle un vistazo. Aquí esta es la página que está creando él, auditandoimpuestos.es. Y básicamente estos son los puntos que tenemos que ver. Estos pagos se llaman aportaciones obligatorias, ¿vale? Y o cuotas de solidaridad. No son voluntarias, estatutos del PSOE, PP, Podemos, RC, etcétera, obligan a que ministros, diputados, concejales y asesores entreguen hasta un 10% de su sueldo. Esta es la tabla porcentual de cada partido, lo que se suele aportar. En el PSOE un 10%, en el PP un 5%, en Podemos un 15%, en RC pues otro 10%, ¿vale? Esto es lo que se suele aportar obligado del porcentaje del sueldo que recibe el político a directamente el partido, ¿vale? El mecanismo es perverso. Punto 1, cuantos más altos cargos nombran, más porcentaje se recibe y más dinero entra a las arcas del partido, incentivando incentivo directo a inflar la administración con puestos de confianza. Cifras del año 2023. El PSOE ingresó 10 millones de euros solo de este impuesto, entre comillas, más que las cuotas de todos sus militantes. Es decir, este ingreso ya ha superado las cuotas de todas las personas partidarias que apoyan al PSOE. El PP recaudó más de 3 millones de euros, el 41% de toda su financiación privada. Luego, Bildu, el 92% de sus ingresos privados vienen de aquí, ¿vale? Es decir, es algo muy pero que muy relevante para muchos partidos, de esta cuota de solidaridad. Los estatutos del PSOE lo dicen claro, ningún cargo público puede rehusar el pago, es decir, están obligados. Si no pagas 3 meses, falta grave, te pueden suspender de militancia o perder el cargo, ¿vale? Dentro de tu partido. Es decir, estás obligado, si quieres estar dentro del PSOE, a pagar un 10% de tu sueldo al mismo PSOE. Incluso asesores que ni siquiera son afiliados tienen que aportar. La Guardia Civil lo calificó en un informe como posible financiación irregular. Aquí tenemos el link de 77 millones desde 2017 con el impuesto cobrado a sus asesores. Un poco chungo, ¿no? Porque tener interés directo de la financiación de un partido que esté ligado directamente a la cantidad de asesores que tengas es algo chungo. O es algo que tienes intereses conjuntos en utilizar fondos públicos para contratar a personas y por lo tanto y por ende recibir una recompensa dentro de las cuentas del partido. ¿Qué límites tienen los gobiernos para crear estos cargos? En el Estado y comunidades autónomas prácticamente ninguno, y cada ejecutivo aprueba sus reales decretos y decide cuántos altos cargos y asesores nombra. Ejemplo, el gobierno de Sánchez en 2024 batió récord histórico con 799 altos cargos y 948 asesores, 163 millones de euros de coste anual en personal de confianza. ¿Vale? Si ellos se llevan un 10% aproximadamente, que a lo mejor es un poco menos, pues se llevarían 16 millones de euros destinados únicamente recibidos gracias a la financiación del partido en este pago de donación que haría cada persona relacionada con el PSOE. Solo en el ámbito local hay límites. La ley de 2013 fija un número máximo de asesores según la población. Esto es en las localidades. Luego tenemos el resultado: partidos inflan la administración no solo para colocar a los suyos, sino porque cada nuevo cargo es una cuota mensual garantizada que engorda sus cuentas. Mientras la cuota de militantes cae en picado, por ejemplo en el caso del PSOE ha pasado a recaudar 18 millones de euros en cuotas en 2011
a apenas 9,8 millones en 2023, es decir, ha caído prácticamente a la mitad en cuotas de afiliados el PSOE. El PP presume tener millones de afiliados, pero en realidad apenas tiene 70.000 que pagan la cuota. ¿Vale? Entonces aquí tenemos una estimación de ingresos desde el año 2020 a 2023 de cada partido en este tipo de cuotas. Vemos como el PSOE 35 millones, PP 12, Bildu 12, 9 PNV, Podemos 13 millones, RC 4,5, Vox solo 0,3 millones. Si es cierto que esto es algo llamativo, sorprende porque no tienen este tipo de cuota, no se suele hacer. Hoy las aportaciones de altos cargos ya superan las cuotas de los militantes en varios partidos y la financiación privada se ha convertido en un peaje interno que desprofesionaliza la administración y crea clientelismo, que esto es una realidad. En resumen, partidos crean cargos sin límite, obligan a pagar hasta el 10% del sueldo, recaudan decenas de millones, todo con apariencia legal, aunque con serias dudas éticas y jurídicas. Esto es la investigación que ha realizado esta persona. Y la verdad es que me ha parecido muy interesante. En torno a esto he indagado un poco más en la financiación de partidos y es que resulta que todos los partidos en España van cargados de este tipo de casos. Por ejemplo, el PSOE, tenemos el caso Filesa, fue el primer gran escándalo de financiación ilegal de la democracia española. El modus operandi consistió en la creación de un conglomerado de empresas instrumentales que facturaban informes y servicios de consultoría ficticios a grandes empresas y entidades bancarias. Los fondos recaudados, que superaban los 6 millones de euros, se utilizaban para financiar la campaña electoral del PSOE. Luego esas empresas pues reciban beneficios dentro de lo que viene a ser el Estado, contratos y cosas de ese estilo, adjudicaciones. También lo tenemos en el caso Pallerois, en el UDC. La trama consistía en lo mismo, desvío de subvenciones procedentes de la Unión Europea a la Generalitat de Cataluña, un 10% del deal con la Unión Europea, pues se quedaría el partido directamente, que es la Unión Democrática de Cataluña. Luego tenemos al PP, que también va cargado. Tenemos el caso Gürtel, que básicamente hacían lo mismo, con una posición de organizador de eventos, esta persona cercana entre empresarios y altos cargos del PP, pues claramente tú dabas dinero al partido y yo te daba unos cuantos contratos públicos. En el caso Bárcenas, más de lo mismo, tenían hasta una caja B, que esta caja B era para guardar todas las ayudas o subvenciones o donaciones que hacían los empresarios a esta caja, para luego recibir contratos y adjudicaciones públicas. Pues claramente esto pagó la reforma del edificio de Génova 13 del PP. Luego también tenemos la Fundescam del PP, que es una fundación que fue básicamente el mismo modus operandi, pero a través de una fundación, y esto directamente salpicó a Esperanza Aguirre y a Ignacio González en el 2013, y la Audiencia Nacional lo archivó, porque dijo que ya había prescrito y pues que no veían que tenían conocimiento en ello. No lo sé yo, pero vamos, utilizar una fundación como pantalla para recibir donaciones para financiar un partido, bastante chungo. Luego tenemos el PSPV y el caso Azud, que el PSPV más o menos la misma tesis, la tesis investigadora es que empresas constructoras sufragaron gastos de la campaña a cambio de pues recibir promesas futuras de adjudicaciones de contratos por parte de ministerios del gobierno de José Luis Zapatero. Y el caso Azud investiga a una presunta trama de sobornos y comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones urbanísticas durante la alcaldía de Rita Bárbara en el PP de Valencia. Básicamente esas son las financiaciones de los partidos. Como podemos ver, los intereses están cruzados y sin lugar a dudas siempre se mantiene una corrupción estable. De hecho, la corrupción es uno de los principales problemas que durante toda la trama Gürtel fue una de las principales preocupaciones dentro de la mayoría de la sociedad y a día de hoy está volviendo a rescatarse después del caso de Santos Cerdán. La corrupción es algo que salpica, que está en el día a día y que no pasan 3-4 años sin volver a ver un caso. La verdad es que es algo que debería de empezar a cambiar dentro de la política española, y es que si no despertamos y nos damos cuenta que el bipartidismo es algo que es realmente oscuro, que está totalmente financiado por el dinero de los españoles y están continuamente estableciendo una guerra continua de quién tiene la razón, quién desinforma a quién y quién ha dicho qué, sin lugar a dudas España, hasta que no rompa este patrón, no avanzará. Espero que te haya parecido interesante este vídeo. Si has aprendido algo nuevo, apóyame con un like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Un abrazo.